Continuamos con más Núcleo octava edición. Tercer día, el último día. El profesor que hablará a continuación, el disertante, es un profe de nuestras nuevas disciplinas. Game Testing es una disciplina que, si bien no es nueva, cada vez su estudio tiene más importancia en los estudios. ¿No es así, Lau? Claro que sí, Pau, y la verdad es que es un gusto enorme para nosotros presentar al siguiente docente. Se viene nada más y nada menos que el querido profesor Nazareno Rivero. Les cuento un poquito más sobre él. Nazareno es QA Manager para Warner Bros. Games, Game Tester y docente. Con 10 años de experiencia en la industria de los videojuegos, es referente de la práctica de Game Testing en Globant y creador de la carrera del rol en la empresa. Fue QA Lead para EA Sport y actualmente es QA Manager para Warner Bros. Games. Teniendo un equipo de casi 200 Game Testers a su disposición, él tiene una pasión por la excelencia y la innovación y aplicándolo a profesionalizar la práctica en la industria. Testeó en mobile en sus inicios y luego se especializó en plataformas AAA de Sony, PlayStation 4 y 5, Microsoft, Xbox, Xbox Series 10 y Nintendo, la Switch. Cubrió componentes de Game Modes offline y online, User Interface, FE y BE, y últimamente enfocándose en el 3D, la inteligencia artificial, la performance, game design y el debug. Tiene experiencia en creación de casos de prueba y estrategias de game testing, trabajando con distintos ratings de calidad en un proyecto. Eso va a ser el tema de esta charla. Se sumó a Image Campus como docente en el cargo del curso profesional de Game Testing. Es apasionado por el gaming, y coleccionista de figuras en su tiempo libre. Somos dos. Vamos a una plaquita cortita y estamos con vos, NASA querido. Hola, hola. Bueno, muchísimas gracias por la introducción. Gracias, Image, por la oportunidad. Voy a compartir pantalla. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre estrategias de game testing. Y no solo sobre estrategias de game testing en lo tradicional, sino que vamos a hacer bastante hincapié en lo que es, o lo que son estas dos aristas fundamentales que tienen los videojuegos desde siempre, que son la parte técnica y en consecuencia la estabilidad técnica, y el look and feel, la parte un poco más escurridiza y emocional de lo que los juegos nos hacen sentir. Bueno, hola, ya me presentaron igual, pero quería mostrarles un poco los videojuegos en los que participé. En un inicio en Pixel como Game Tester con The Sandbox Evolution, luego en EA Sports, como mencionaron en la introducción, todas las franquicias deportivas. NHL 17 fue mi primer juego AAA en el que participé, luego Full Lead y Cross Lead, UFC 3, UFC 4, y actualmente en Warner Bros. Games con un equipazo de Game Testers que les saludo si están. El último juego que salió, en el que trabajamos, fue Back 4 Blood en Globant. Bueno, y comencemos hablando sobre videojuegos. Los videojuegos no son solamente software, son una experiencia inmersiva. Acá en esta escena igual podemos ver que no es lo mismo, digamos, un videojuego que, por ejemplo, una aplicación bancaria, ¿no? Acá tenemos muchísima interacción de lo que es 3D, inteligencia artificial, diseño, mecánicas de combate, animaciones, etcétera, ¿no? Pero más allá, o sea, y aparte, y conviviendo cerca de toda esta parte técnica, también tenemos una parte más emocional de que lo que el juego nos puede generar. O sea, qué es lo que nos hace, no sé, movernos de la silla cuando estamos jugando, o qué es lo que nos hace, digamos, querer jugar a determinado juego para tranquilizarnos después del trabajo, o etcétera, ¿no? Los videojuegos, de alguna manera, deberían o están diseñados para causarnos algún tipo de sentimiento. Desde lo que puede ser, digamos, los primeros prototipos, hasta el resultado final y pulido, como decía antes, con todas sus componentes de arte, de 3D, o de animación, o de inteligencia artificial, cinemáticas, etcétera. Hay un proceso, ¿no?, de desarrollo del que vamos a estar hablando un poco también,
pero que convive con esta parte sumamente emocional de lo que un juego genera, ¿no? Es una experiencia inmersiva y es interactivo en sí mismo. Y dentro de lo que es la parte técnica, no solamente están estos componentes aislados y la programación aislada y todo aislado, sino que hay un montón de equipos, por supuesto, trabajando de manera colaborativa. Hay muchísimo software y diferentes programas, incluso nativos de las empresas, para poder ayudar al desarrollo de un juego. Dentro de lo que es la parte técnica, conviven un montón de disciplinas y roles, que ahora vamos a ver en breve, para llegar a este tipo de pulido también, digamos. Y todo esto hace que convivan, como decía, estas dos aristas o dos áreas en lo que es el desarrollo de un juego. La parte más técnica y la parte de lo que podría ser el game feel, que lo vamos a ver en breve. Y este game feel, como ya definí la parte técnica, este game feel por ahí puede responder a preguntas como: ¿el videojuego es divertido? ¿Sé lo que estoy haciendo? ¿Tengo ganas de volverlo a jugar? ¿Me parece que está bien balanceado? ¿Me parece muy difícil o frustrante? Etcétera. Todo esto que acabo de mencionar hacen del game tester un rol muchísimo más sólido, o debería. Y no solamente, digamos, un game tester debería estar encargado de ver, no sé, la estabilidad básica, digamos, de un juego, porque con todo esto que acabo de mencionar y todos los componentes que hacen un juego, dentro de lo técnico y también de lo emocional, si un game tester no comprende sobre estas áreas, no puede identificarlas, no puede nombrarlas, no podría, digamos, realizar estrategias de testing o su trabajo de la manera esperada. Entonces, considero que el rol de game tester es un rol multidimensional. Y vamos a ver un poco estas dimensiones. Primero tenemos el código y la implementación, que es como quizás lo más straightforward, desde lo que puede ser, digamos, archivos de código y versionados y ver qué impacto tienen en el juego, hasta lo que es la implementación de la inteligencia artificial, la implementación de las animaciones, todo lo que pasa, digamos, con los servers del juego, y bueno, con la posibilidad de debuguear, con diferentes herramientas, etc. El código y la implementación es lo fundamental y tiene que estar, ¿no? Pero también se le suma el game design. Un game tester debería comprender muchísimo sobre game design, sobre las mecánicas del juego, sobre cómo es la progresión, sobre cómo es el balance, sobre cómo es el sistema de combate, los atributos, etc. Y además se le suma otra dimensión, que es la de los gráficos visuales, sea 3D, 2D, 2.5D, digamos, saber lo que es una colisión, saber lo que es textura, saber lo que es un modelo 3D, la animación, rigging, etcétera, ¿no? Y casi finalizando está el tema del audio y sonido. No solo el audio como música del juego, sino que hay un montón de componentes que incluyen el sonido y audio en un videojuego. En general es siempre mucho más técnico de lo que parece. Podemos hablar de variables, de audio, con los clips que se triggerean en momentos específicos. No solo la música tradicional, que puede o no estar a través, digamos, del motor del juego o por fuera, sino que también podemos tener efectos de sonido, de diálogos, etcétera, tener un entendimiento de cómo es la arquitectura, digamos, de audio del juego es fundamental para un game tester también. Y bueno, el sonido siempre fue muy importante, digamos, para los juegos en general. Creo que todos deberíamos reconocer el sonido de Sonic con las monedas, ¿no? Pero todo esto también, a todo esto también se le suma este nuevo concepto que vamos a ver en breve, que es game feel. Es esta sensación, digamos, del control de estos elementos virtuales y qué tan inmediata es y qué nos genera, qué nos pasa, digamos, además con el juego, ¿no? Creo que es un increíble asset, digamos, para el game tester tener una noción
afilada, digamos, de este concepto. Entonces, bueno, el rol del game tester en sí, de manera sólida y profesional, es multidimensional. Vamos a definir un poco los aspectos técnicos y de game field. Dentro de lo técnico, como les comentaba al principio, tenemos todo lo objetivo, ¿no? Los equipos, líneas temporales, presupuestos, componentes de un juego, desarrollo, implementación, creación, etc. Dentro de lo que es el game field, que ahora lo vamos a definir, tenemos quizás otras cuestiones, digamos, el juego es muy fácil o muy difícil, si entiendo lo que estoy haciendo, si me parece que la respuesta a mis inputs es rápida, si está bien o no balanceado. Y yendo a definir lo técnico, puedo hablar de que en general, digamos, los equipos se dividen en estos componentes que algunos los he mencionado, y podemos tener diferentes ramas, ¿no? La rama que puede crear un sonido, la rama que implementa, que puede ser, no sé, un ingeniero en audio o un programador, y la rama que testea. Y un videojuego se compone por infinitos componentes, como decía al principio. Esto es solo un ejemplo de una hipotética división de componentes, pero es muy común. Y cada uno de estos componentes tiene su propio equipo, ¿no? Dentro de la parte de la creación, de la parte de la implementación y de la parte de testing. Es decir, si yo soy programador de combate o de gameplay, por ahí hay un equipo dedicado a testear el combate, por ahí hay un equipo dedicado a testear la inteligencia artificial. Y así. Esto en la parte técnica. Además, en la parte técnica, los equipos suelen dividirse por plataformas, o el soporte, digamos, que se le va a dar al juego para la plataforma para la que vaya a salir. Nosotros no usamos plataformas retail, o sea, plataformas hogareñas o consolas hogareñas, usamos lo que se llaman Game Development Kits o GDKs. Y bueno, en realidad, acá estoy mostrando la mayoría de las plataformas, lo que puede ser también Steam o Epic Games, también Switch, PlayStation 5, etc. Pero la parte técnica tiene un componente fuertísimo de plataformas. En muchos casos también pasa que hay bugs específicos de una plataforma particular. Pero bueno, así se diferencia el desarrollo también dentro de lo que es la línea temporal de un juego. Y también en lo técnico hablamos de software, y acá algunos programas de los más reconocidos en la industria AAA, como puede ser Perforce para el versionado de archivos de código, como puede ser Visual Studio para debuguear el juego, o Hansoft para la parte más de management, Jira para reportar bugs, y así. Y todo esto que acabo de mencionar necesita tener un contexto, porque en la parte técnica de un juego tenemos, digamos, un presupuesto y tenemos una determinada línea temporal con hitos y objetivos a los que tenemos que llegar para que el juego pueda salir en la fecha esperada, ¿no? Después vamos a estar hablando un poco más en detalle de esto. Pero esta es una parte fundamental de la parte técnica. Y por último, para poder llegar a estas fechas, etcétera, se necesita saber con qué capacidad contamos. A ver, el desarrollo de juegos puede hacer que, de manera colaborativa, muchísimas áreas distintas estén participando en algo que quizás es no tan, digamos, que es más sencillo, digamos. Por ejemplo, no sé, la inteligencia artificial de un enemigo, pueden participar muchísimas áreas, desde la creación, digamos, del modelo, desde lo que puede ser la animación, desde lo que puede ser la inteligencia artificial en sí, desde lo que puede ser el diseño del combate, etcétera, ¿no? Pero desde lo técnico también hablamos de medir tiempo y medir presupuesto y días, ¿no?, esperados para poder completar estas tareas, para que el juego eventualmente salga. Y vamos a hablar del game feel, y acá les quiero recomendar el libro de Steve Swing, que se titula Game Feel, que salió en 2008. Este es un gráfico que ilustra un poco lo que es el Game Feel para el creador de este libro, que lo voy a citar ahora.
Y les recomiendo que lo lean porque hoy no vamos a tener tanto tiempo como para ir en detalle a esto, y lo que yo voy a mencionar cubre solo una parte de lo que es esto del game field, ¿sí? Pero Steve define el game field como el control en tiempo real de objetos virtuales en un espacio simulado con interacciones enfatizadas por el pulido. ¿Qué significa todo esto? Y vamos a ir punto por punto. Pero si miran a la izquierda en el gráfico, en la parte del 1, digamos, se encontraría un juego que tiene todo. Tiene un poco de control de tiempo real, un poco de espacio simulado y un poco de pulido, ¿no? Esto no quiere decir que todos los juegos van a tener que estar en el 1. De hecho, se pueden analizar los juegos según este gráfico y ver en algunos casos que tengan o no alguna de las menciones. Pero vamos con el control en tiempo real. El control en tiempo real es esta interacción, este loop que surge desde que mi cerebro interpreta lo que está por pasar, desde que yo luego yo presiono, digamos, los botones del joystick, y finalmente el juego larga ese feedback, ¿no? En respuesta. Ese tiempo, en milisegundos, que tiene que pasar hasta que el juego da ese feedback, tiene que ser de alguna manera percibido como rápido, según el género del juego, porque muchas veces no va a ser rápido per se, pero tenemos que percibirlo de una manera que resulte sólida y que ayude. Ahora, si tenemos este control en tiempo real, aislado, sin este GIF, que ya es un juego terminado, pero aislamos simplemente el concepto de control en tiempo real. Yo puedo tener un joystick y estar intentando manipular una pelota blanca en un espacio blanco. No voy a tener manera de saber, digamos, que esa pelota se va a comportar de la misma manera que yo estoy intentando controlar, ¿no? Y ahí viene lo que es el espacio virtual simulado, con este ejemplo, digamos, tener una versión, digamos, un juego que pueda tener elementos con colisiones, ¿no? Que es decir, que yo pueda, colisiones ese volumen que me permite chocar contra el elemento, quizás, que me pueda dar esa sensación de inmersión en este mundo, ¿no? En este caso, está el espacio simulado, pero faltan algunas cosas, por ejemplo, en las texturas del tren, en cómo está haciendo, digamos, todo el modelo del piso. Falta un poco más, ¿no? Y eso se lo da el pulido. Y el pulido no significa que el juego se tiene que ver bonito, sino que el pulido son estos aspectos artísticos, visuales y sonoros que ayudan en coherencia a cómo es el juego, ¿no? Y viendo este ejemplo de un juego de pelea, tenemos estas dos colisiones o hitboxes, hurtboxes, en un espacio simulado, virtual, y faltaría algo, digamos, que en realidad se lo da el pulido, ¿no? Igual, de nuevo, el pulido no quiere decir, esto es el ejemplo del Street Fighter 2 particularmente, pero por ahí queriendo hacer otro tipo de género pulido, bien se podrían utilizar esas formas que quedaron medio amorfas, pero bueno, y agregarles algún efecto visual, sonoro, animación, etcétera, y también generaría esta sensación, ¿no? El juego. Entonces, dentro de lo que es la parte técnica, voy a mencionar 4 puntos como para tener en cuenta, hay muchísimos más, pero como es una parte mucho más objetiva, podemos estimar nuestro trabajo basándonos en esta línea temporal, basándonos en los presupuestos, en las fechas que tenemos. Podemos armar una estrategia para cubrir el diseño, para cubrir el testing del código o el testing de todo el juego y sus componentes. Vamos a tener tareas de desarrollo medibles. Digamos, yo voy a tener que entregar esta tarea de implementar este menú para la semana que viene, ¿no? Y también vamos a tener técnicas de implementación o diferentes tools o herramientas que nos van a permitir o hacer el trabajo más fácil, en realidad, ¿no? Que las vamos a ver después en la parte de estrategias. Y en la parte de Game Field hay muchísimos puntos más, así que les recomiendo el libro, pero destaco estos 4.
que los resultados sean esperados, digamos, que cuando el jugador tome una acción, tenga la respuesta que espera, ¿sí? Y que esta respuesta sea instantánea. Hablábamos del control en tiempo real y los milisegundos que tarda el humano en definir la reacción, digamos, del juego al input, etc. Eso se debería sentir como inmediato, ¿sí? Otro aspecto interesante es que Steve dice que el juego debería ser fácil, pero profundo. O sea, que nos tome minutos para aprender, pero toda una vida para masterear, para ser masters en él. Y lo último, que todos los elementos tengan armonía, ¿sí? Que cada uno de los elementos tenga una sola acción y una sola realidad para el jugador. Vamos a ver entonces un poco más sobre la estrategia de game testing. Entonces, como game testers, quedamos divididos entre estas dos aristas, entre estos dos conceptos. Por un lado, el juego funciona, ¿no? La parte más objetiva, si se quiere. Y ahí tenemos muchísimas preguntas que pueden estar relacionadas con los mismos componentes del juego, etcétera. Pero, por ejemplo, ¿qué estrategia vamos a usar para cubrir el testing, ¿no? ¿Llegamos a la calidad que esperábamos en este deadline, en esta fecha particular? O algo quizás más relacionado a un componente, esta puerta, ¿no? Este elemento, este modelo, ¿tiene colisión? O si hablamos de inteligencia artificial o pathfinding, podemos hablar de NavMesh que esté propiamente aplicado. ¿Cómo es la estabilidad del juego? Bueno, hay una parte que es la parte que más se conoce, quizás, de un game tester, que es la parte objetiva, de si el juego funciona. Y hay otra parte que está buenísimo sumar en el rol, que es, ¿el juego se siente bien? Que es la parte más del orden de lo subjetivo. El libro Game Feed es buenísimo porque, de hecho, lo llega a poder medir este criterio. Pero es un poco escurridizo saber por qué un juego te hace sentir como te hace sentir. Es divertido, es muy difícil, es una buena experiencia, me atrapa visualmente, entiendo lo que estoy haciendo, sé por qué debería seguir jugando, y etcétera, ¿no? Entonces, creo que el rol del game tester, además de ser multidimensional, debería tener estas dos caras siempre presentes a la hora de encarar el testing de un juego. Y acá les voy a presentar, en el inicio de lo que son las estrategias, dos maneras de medir la parte, tanto la parte técnica, una para la parte técnica y una para medir el game feel, que se usan en los proyectos de desarrollo. La primera son los ratings, y estamos hablando de la parte técnica. Los ratings están relacionados con tareas de desarrollo e implementación durante una línea temporal de tiempo. Y esto nos permite, como un juego no se hace de un día para el otro, poder saber qué testear en cada caso, en nuestro caso, saber qué implementar en el caso de desarrollo, por ejemplo, según cómo el juego va avanzando en su calidad, ¿no? Entonces, yo por ahí puedo tener un rating 1, podemos acordar todos, porque esto se acuerda al inicio, digamos, de la línea temporal, podemos acordar todos que el 1, First Look, puede ser una etapa muy anterior, sin funcionalidad, ¿no? Donde yo simplemente presento los elementos 3D, presento, o puedo usar tools para forzar, cosas para ver, porque convengamos que el juego al principio está quizás muy verde. Y después puede pasar al número 2, que es functional. Podríamos tener ya la funcionalidad aplicada, ¿no? En lo que vimos antes, y así. Esto quiere decir que si yo tengo una tarea de implementación para testear y me dicen que es first look, sé lo que puedo reportar también. O sea, si recibo una tarea en first look, que son, no sé, un par de círculos, no puedo buguear que no es Kratos, ¿no? O sea,
tengo que tener un contexto y una línea temporal porque el juego falta muchísimo para que sea. Entonces, los ratings están muy de la mano, van muy de la mano con las tareas de desarrollo en una línea temporal. Y del lado de lo que es el game feel, ¿no? Están los grados. Y los grados, también acordados al inicio de un proyecto, nos permiten de alguna manera empezar a medir, insisto, es un poco difícil, pero hay un montón de técnicas, cómo es el feel de un juego. Y si bien, bueno, los ratings suelen ser por números, ¿no? Y estar muy atados a las fechas de desarrollo y todo, los grados son por letras y se pueden ver en todo momento en realidad, porque si yo tengo un prototipo muy inicial, podría ver si el feel está, podría testear un poco el combate, algunos movimientos, ¿no? Si se quisiera. Entonces, los grados pueden ir en cada letra más o menos. Entonces, como ejemplo, A más podría ser de lo mejor, digamos, top class de su género. El A podría ser competitivo, bien, muy bien, o sea, se destaca. B, que cumple con los estándares del género. Y C, que está por debajo de esos estándares, ¿no? Para todo esto hay, digamos, una descripción de cada caso y de lo que se espera, ¿no? Con lo que se llama Player Journey, que un poco responde a eso que les decía al principio, ¿no? Entiendo lo que estoy haciendo, sé por qué quiero volver a jugar, me parece que está mal o bien balanceado, etc. Y vamos a hablar un poco entonces de las estrategias de game testing dentro de lo que es la parte técnica. Y acá estoy haciendo una comparación, ¿no?, de ratings, los ratings de la parte técnica que les acabo de explicar, con la línea temporal de un juego. Para explicar lo que es una timeline, así a muy grandes rasgos, tenemos las primeras partes, los primeros tiempos en la organización de un proyecto, de planning y de preproducción, que son los tiempos en los que el juego, por supuesto, todavía no inició, hay un estado incompleto, es donde más hacemos documentación, donde de hecho cuadramos estos mismos ratings para el resto del ciclo de desarrollo, hacemos los documentos de diseño, hacemos las estrategias de testing, hacemos los documentos de tecnología, qué lenguaje vamos a utilizar, cuántos vamos a hacer, etc. Luego viene la etapa de producción. La etapa de producción es la etapa en la que el juego literalmente se desarrolla, todo se empieza a implementar. La etapa de producción puede durar años y años y años. Entonces, en la etapa de producción vamos a tener varios niveles, digamos, de calidad a los que aplicar. Entonces, podemos tener nivel 1, 2 y también 3. En el nivel 1, en este ejemplo, vemos los prototipos del God of War, ejemplo, en First Look. En el nivel 2, que es la parte funcional, cuando ya estamos con la funcionalidad aplicada, es muy probable que el arte todavía no esté, el audio ni que hablar, que la inteligencia artificial todavía tenga cosas, ¿no?, que falte, pero la parte funcional es testeable, o sea, en el rating 2 el juego comienza a estar abierto para testing un poco más manual, porque antes sí podemos usar ciertas herramientas que vamos a ver. Y en Presentable, el nivel 3, es una primera versión representativa. Ya tenemos, ya pasamos los prototipos, ya tenemos el juego que pasó por probar la funcionalidad, quizás de manera aislada también. Y en la parte 3 tenemos ya la integración con arte, con audio, ya tenemos los niveles muy avanzados, ya podemos tener el user interface o la UI, etcétera, ¿no? Y eso nos lleva a la llegada de Alpha, que es la versión feature complete del juego, cuando todos los modos del juego están completos. Y luego las dos partes finales con Beta, ¿no? Release Candidate y Launch, que son las tres etapas finales del desarrollo de un juego hasta que sale. Tenemos estos dos ratings que son Finish y Polish.
Puse el mismo ejemplo porque la realidad es que en los equipos muy pocas veces solemos llevar a tareas de desarrollo al nivel 5, ¿no? Y esto es un ejemplo porque a veces hay obviamente, otra manera de nombrar. Vamos a ver un poco las estrategias en cada caso. Entonces, rating 0, cuando hablamos de documentación, cuando estamos en preproducción, los equipos de in-testing hacen lo que se llama el test plan. Usualmente está a cargo del líder, pero todo el equipo, digamos, puede participar, y es un assessment que se hace de los documentos de diseño, ¿no? El documento creativo inicial, en ese documento nos basamos todo el resto de las áreas, ¿no? A dónde vamos a llegar. Y en este documento podemos hablar de lo que vamos a testear, de cómo lo vamos a hacer, si la estrategia va a ser manual, automatizada, cuántos vamos a hacer, si necesitamos que se nos codee quizás alguna tool particular, y etcétera. También en estos momentos se suelen escribir o empezar a escribir casos de prueba, lo que se llaman listas de checks. Esto es inicial y muy probablemente durante todo el ciclo se haga, por eso no está escrito en piedra, pero sí mostrarles que los casos de prueba son estos requerimientos, ¿no? Que nosotros sí o sí tendríamos que testear, que pueden ir desde lo más básico hasta lo más complejo, ¿no? Y que nosotros como game tester los podemos escribir y también los podemos testear. Y las listas de checks son literalmente eso, listas de checks que quizás se pueden hacer o tener ya establecidas de algunos modos de juego, adelantándose a lo que va a venir. Luego comienza producción, podemos hablar de un rating 1, está tomando forma, prototipos. Desde lo que es game testing podemos participar, digamos, en toda esta etapa de prototipado, que muchas veces se prueban diferentes géneros, ¿por qué no? Diferentes vistas del juego, diferentes mecánicas particulares que el juego va a proponer, etcétera. Podríamos participar del prototipado si estamos en un modo embebido, es decir, si estamos de principio a fin en el ciclo de desarrollo, dando nuestro input al respecto. Y luego el rating 1 tiene varias cuestiones que son más técnicas. ¿Por qué? Porque es muy probable que muchas cosas no las podamos ver, ¿no? Como lo vería un jugador final o como un tester manual en un proceso más avanzado. Entonces, ¿cómo hacemos para testear una tarea de implementación que tiene prioridad, pero no la podemos ver en el juego? Entonces usamos ciertas tools que en breve vamos a ver, pero quizás son tools debug, se llaman, o forzar, digamos, en el frontend, esa parte de desarrollo que muestra lo visual en el juego, screens particulares. Si se hizo la implementación de ese screen, yo puedo cotejar que está correcta, pero no puedo entrar desde el main menu, por ejemplo, porque quizás ni siquiera tenemos main menu. Entonces, esta es una de las primeras estrategias que se suelen usar en este estadio. También yendo un poco más a lo técnico, la parte de backend, que es la parte del código que hace la lógica del juego, pasa lo mismo. Por ahí hay una tarea de implementación de un cambio en el juego, o de alguna lógica, digamos, en el juego, que se hace desde el backend, y nosotros no lo podemos ver, porque todavía no está la parte de frontend, que es el UI, que le da, digamos, que nos da el feedback de más o menos qué está pasando, en términos de, qué sé yo, si tenemos que subir nivel o algo. Entonces, si no lo podemos ver, ¿cómo hacemos? Y hay algunas tools que nos permiten testear esos servicios, ¿sí? Poner diferentes keys, diferentes IDs de lo que debería estar pasando. Por ejemplo, si queremos testear un rivalry system, un ID de lo que puede ser uno de los fighters y el ID del otro, y tratar de fakear dentro de la lógica de la misma tool una pelea, y bueno, ver qué tenemos de output, ¿no? En eso. Pero también podemos participar en esta, como game testers, en esta parte que es mucho más prototipada, mucho más inicial. También lo que puede pasar es que los desarrolladores nos printen, es decir, nos muestren información en el código del juego que podemos ver en tiempo real, ¿sí?
Por ejemplo, si hay algo que, de nuevo, no podemos verlo en el juego, en el UI de juego, y queremos testear que estamos subiendo de nivel o que generamos X atributos, lo podemos ver con ayuda, obviamente, de quien lo está integrando de desarrollo, quizás printeado cuando surja ese evento en el juego, en el código, digamos, si tenemos chance, ¿no?, de buguear el juego, de acceder al código en tiempo real mientras el juego corre. Luego pasamos a la etapa de functional, que como decía antes, es cuando empezamos a agregar la funcionalidad, cuando el juego sí ya empieza a estar abierto para testing en general. Y acá hablarles del debug menu, que es incluso famoso, si también googlean y lo buscan en YouTube. Hay muchísimos ejemplos de builds o versiones de juegos en desarrollo que lo tienen. Y la verdad es que es genial, es una de las mejores herramientas para el tester, digamos, sí, ever. Y este menú debug lo que hace es ayudarnos a forzar muchísimas cosas. Acá hay ejemplos de, no sé, modo Dios, vista de wireframe, poder moverme mucho más rápidamente, aparecer de un lugar al otro, que se muestre la colisión del personaje, que pueda forzar la aparición de enemigos, ¿no? Entonces, en esta etapa es crucial la utilización también de un debug menu, por lo mismo que decía antes, ¿no? El juego no está siempre al 100, o sea, no es que vemos siempre todo lo que va a pasar al final, por eso tenemos una línea de desarrollo, ¿no? Entonces, la idea de la utilización de esta tool, debug, es buenísima para poder testear en una época muy temprana del desarrollo. Y también tenemos lo que se llaman las debug rooms. Las debug rooms pueden estar integradas, o sea, puedo acceder desde el mismo juego, en algún cuarto o lo que sea, sino también forzadas dentro del mismo menú o desde el mismo debug menu, etc. Y las debug rooms nos permiten aislar las diferentes funcionalidades y probarlas, ¿sí? Probar cómo son diferentes mecánicas, cómo son diferentes efectos, cómo es el level design, digamos, así más prototipado, y etcétera. Si nos aislamos en un lugar y solamente tenemos la chance de también aislar eso que queremos testear, es clave. Otra parte más debug, cuando podemos colocar, digamos, diferentes opciones por consola. Este es un ejemplo, después me voy a quedar un rato más en el chat y se los voy a pasar, pero también tenemos esa chance, ¿no? Creo que muchos de ustedes lo habrán probado en algún juego, digamos, poner algún cheat o algo de manera similar. Bueno, también lo podemos hacer en un entorno de desarrollo y poder forzar la colisión de los personajes, ver el nav mesh de la inteligencia artificial, en modo Dios, no sé, varias cosas. Luego pasamos a la versión representativa, el rating 3. Y acá voy a mostrar algunos tipos de game testing, pero sepan que hay millones, hay miles. Y eso es lo genial de ser game tester. Pero en principio, arte, gráficos. En este caso es un ejemplo del 3D. ¿Sí? Tenemos, si bien podemos, acá ya el juego va a estar más avanzado, podemos ver literalmente los modelos y en algunos casos identificar que las texturas están stretch o que la luz no está correcta o lo que sea, las animaciones están off. También hay diferentes maneras de forzar esto, ¿no? Acá vemos algunas opciones medio debug que modifican la posición de la luz, estos mipmaps, o sea, los niveles de detalle de la textura, ¿no?, de los modelos, los mismos niveles de detalle o LOD, es decir, un mundo 3D no es que se carga al 100% todo el tiempo, ¿no? Mientras yo tenga, digamos, ese frustrum, la cámara, digamos, con la que yo veo, ¿no?, al frente, eso es lo que se va a cargar. Después, por detrás, nada, porque la memoria se no muere. Entonces, poder ver todos esos niveles de detalle de lo que tengo cerca, que esté bien nítido, y si me alejo, ¿no?, que realmente cambie, también lo podemos hacer por opciones debug y tener esa información y poder testearlo. Después, otra cosa más,
la inteligencia artificial, algunos ejemplos acá de NavMesh y NavLinks, que lo que sería el pathfinding, o sea, el camino que siguen estos bots que nosotros no controlamos, o estos agentes. Este es un ejemplo de NavMesh. Son cosas que podemos forzar y ver si están bien ubicadas, ¿no? Si los conectores son los correctos, si están bien, o sea, hay diferentes NavMesh, puede ser de pared, de piso, ¿no? Y bueno, tienen que funcionar como deberían, entonces también podemos testear la inteligencia artificial. Luego, audio, mencionar un poco más. Como decía antes, el audio incluye variables. ¿Qué quiere decir esto? Este es un programa que se utiliza muchísimo en la industria, que es el WISE. Nosotros vamos a tener un montón de clips de audio, archivos de audio, etcétera, pero también tenemos que tener un entendimiento de cuándo eso se debería triggerear, si lo que estoy escuchando es lo que debería escuchar, ¿no? Poder aislar el sonido, y como game testers también podemos usar WISE para poder verificar que estos eventos de audio se triggerean cuando corresponde, ¿no? Y diferentes cuestiones con el audio más técnicas. También podemos estar involucrados en testear gameplay. Acá un ejemplo, y después en breve lo vamos a ver más en detalle. Pero bueno, este es un ejemplo de un game designer, por ejemplo, que pueda poner diferentes valores, ¿no? Del daño que hacen diferentes combos, o que nosotros podamos tener información de todos los inputs o botones a probar que corresponden a diferentes movimientos, y eso poder aislarlo y probarlo en interacción con diferentes elementos, y etcétera. Y para las dos últimas partes, si bien hay millones, y si bien la localización y lo que voy a decir después son cosas que tienen que estar en todo el proceso, sí se hacen fundamentales hacia el final, digamos. La localización tiene varias posibilidades o aristas. Está la parte funcional, de que el texto no se salga, digamos, de los límites, qué sé yo, del botón, por ejemplo. Está la parte del idioma, que cada idioma esté propiamente localizado, ¿no? Y también está la parte cultural en la localización, ¿no? Hay países que hay diferentes cuestiones que no pueden mostrar, entonces dentro de lo que es el desarrollo de un juego, eso hay que tenerlo en cuenta, y hay equipos de testing dedicados, ¿no?, a localización en sus tres respectivas aristas. Y muchas veces tenemos posibilidad de forzar los idiomas en el juego con estas tools debug, y bueno, es súper útil también. Y por último, en la parte técnica, si ya pasamos a Game Field, Certification es clave, ¿no? Quizás es el proceso, uno de los procesos más tediosos, pero tanto Nintendo como Microsoft o Sony o cualquier, digamos, gran empresa para la que yo quiera sacar mi juego, tienen un set extensísimo de requerimientos para que yo lo pueda sacar, desde child accounts hasta el tiempo de loading, o sea, todo tiene que estar en perfección. Entonces hay equipos enormes dedicados a que esa versión release candidata a ser la final tenga todo lo que, por ejemplo, Nintendo requiere para que el juego salga para Nintendo. Y eso no solo se queda ahí, sino que luego se envía a Nintendo y Nintendo lo vuelve a chequear. Entonces muchas veces pasa, esto es clave, porque muchas veces pasa que se está casi al final de la línea temporal, con la versión final, con todo, y por ahí Nintendo lo rebota. ¿Sí? Entonces el proceso de certificación es clave. Bueno, y vamos a pasar a la última parte, que es por ahora la definición de estos grados, Game Field, y algunas estrategias que nos pueden ayudar a identificar, digamos, el balance, la dificultad y algunas cuestiones del juego. Como decía antes, los grados, o el Game Field, se mide con estas letras, en general, ¿no? Esta es una manera de hacerlo. Entonces, al principio del ciclo de desarrollo, nos podemos juntar y definir qué es para nosotros que el juego esté en un estado competitivo, ¿no? Es que exceda los estándares del mercado,
¿Es que quedemos boquiabiertos? ¿Qué es? Entonces, bueno, acá un ejemplo, donde A+, o A+, es que tenga features memorables, modos de juego memorables, que quede boquiabierto, que sea muy innovador. Bueno, A, que sea competitivo, que podamos hablar, jactarnos de ello en público, que supere los estándares del mercado. B, que cumpla, ¿no? con los estándares del género, ¿no? Pero estamos ya un poquito jugados. Y después C, que esté por debajo de los estándares, ¿sí? Y a veces pasa, ¿no? Porque, bueno, esto también surge y está relacionado con el ciclo de desarrollo. Entonces, hay veces en las que no se llega, ¿no? O tenemos que ceder ciertas cosas que por ahí le daban más feel al juego por otras. Y bueno, suele pasar. Digamos un ejemplo. El Zelda Breath of the Wild puede ser un A+, podría ser, ¿no? El Doom podría ser un A, juego como el Overwatch, quizás un B. Y quizás el Cyberpunk, por más genial que sea, digamos, y a algunos no les haya pasado nada, ¿no? Creo que la presencia de tantos bugs y todo nos saca muchísimo, ¿no? De este feel del espacio virtual simulado, esta inmersión, ¿no? Esta sensación de divertirnos y despejarnos un rato. Estamos como mucho más preocupados por los bugs que pueda estar teniendo. Vamos a ver un par de estrategias para medir estos grados, ¿no? De nuevo, es un poco escurridizo este tema, pero sí hay maneras. La primera es que podemos medir el balance o qué tan bien está balanceado, si es muy fácil o difícil el juego, utilizando ciertas herramientas y cuadros de datos junto con los equipos de producción y diseño. En el caso de arriba tenemos algunos atributos de los luchadores, que son atributos que se pueden ir tuiteando o cambiando, y nosotros podemos ver el resultado. A veces en tiempo real, otras veces se tiene que integrar al código, y podemos hacer las pruebas necesarias y ver cómo es el feel del juego, que también está balanceado. Y abajo otro ejemplo, más de balance de dificultad, con otros datos muchísimos más exactos de cartas, que también se van tuiteando y nosotros podemos testear y ver cómo impacta eso. Después otra cosa que podemos hacer y que se hace muchísimo es comparar al juego que nosotros estemos desarrollando con juegos que tengan features similares, modos de juego similares, o que sean competencia. En este caso, Tekken 7 con Street Fighter 5. Hay diferentes maneras de comparar, voy a mostrar un par, ¿no? Esta es comparar diferentes tipos de mecánicas y features, ¿no? Cuál las tiene y cuál no las tiene, por ejemplo, ¿no? Features que regeneren la vida, customización, power-ups, etc. Otra manera de comparar, que puede ser más abstracta y sí está relacionada con el game feel per se, es esta, donde ya podemos utilizar los grados. Acá una comparativa del Battlefield con el Call of Duty, pero las áreas son qué tanto se diferencia, ¿no?, el juego. Ahí podemos ir más a lo abstracto. De nuevo, esto va a estar, digamos, acordado en el proyecto, no es que es tan abstracto que no sabemos ni la definición, va a estar la definición. Pero cómo se ve, cómo suena, cómo es la experiencia, ¿no? Y ahí podemos llegar a resultados y ir poniendo nuestros grados. Otro tipo de comparativa, ¿no?, acá con el Genshin Impact y el Breath of the Wild, es por feature específica, acá testeando o comparando el sistema de menú. Y podemos también implementar otra manera, ¿no? Acá estamos agregando comentarios, qué sé yo, a la navegación, a cómo equipamos ítems, ¿no? Y también, en base a esos comentarios, con los pros y los cons, podemos poner diferentes grados. También está la chance de sacar métricas de todo esto. Y, de nuevo, en el libro Game Feel hay un desglose bastante interesante de cómo medirlo, ¿no? Porque, como decía, suele ser bastante difícil. Pero hay algunas herramientas que quizás pueden ayudar. Por ejemplo, en el ejemplo de arriba, cuántas veces hemos estado, digamos, por los niveles, ¿no?
para ver un poco dónde está el catch, qué pasa si no pasamos por tal zona o por tal nivel, poder analizarlo, qué personajes elegimos, lo mismo quizás en un FPS, qué armas elegimos. Y también dentro de lo que es el input, ¿no? o el feedback de input, podemos medir la velocidad, digamos, entre lo que yo presiono, la animación, las direcciones, etc. Querido profesor, Sí, me imagino que te ya estás estoy quedando por con algún terminar. que otro. Espera, una. Dale, dale nomás. Te juro que es Y una. te Sí. esperamos aquí. Dale. Bien. Digo esta, una más y ya terminó. Playtesting, bueno, lo común, ¿no? Ojos nuevos. No solo nosotros que estamos todo el tiempo con el juego, pero podemos hacer o hostear sesiones de playtesting con ojos nuevos, hacer diferentes preguntas, ¿no? De cómo fue la sensación, digamos, del control, o la duración, o etcétera. Y por último, podemos, durante todo el proceso, acá con un ejemplo de Witcher, traquear, durante todo el proceso de desarrollo, traquear el avance o la involución de estos grados, ¿no? Con comentarios específicos, donde también vamos a poder mencionar bugs, porque nos sacan del game field en cada caso. Y doy una conclusión, y me voy, pero como game testers tenemos que encontrar el balance, ¿no? Entre las estrategias objetivas y subjetivas, así podemos testear y también sentir. Muchas gracias. Ahí va, NASA, genio. Bueno, muchas gracias por compartirnos toda esta info y toda esta expertise que tenés. Aprovecho para mencionarles, sí, ahí vemos en el chat cómo lo van celebrando. Para mencionarles, les decía que a partir del lunes, por ejemplo, las inscripciones a Game Testing, el trayecto profesional donde el profesor Nazareno da clases, están abiertas.